y Lucas está orientado hacia los gentiles, está orientado no hacia los judíos, no hacia los eruditos, sino al pueblo en general, a los relegados, a los marginados. Está hecho para que la gente lo pueda comprender y habla a las necesidades básicas de las personas, ¿no? Y estamos ahorita en el capítulo 2. Ya leímos todo el capítulo 1 y estamos por terminar el capítulo 2. Vamos a tener un poquito de contexto nada más para recapitular. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Y aquí ya nació Jesucristo como bebé y se llevaron a Jesucristo sus papás, a José y María, a presentarlo al templo. Esa era una tradición de los judíos, ¿verdad? Después de los 8 días, lo que hacían era circuncidar al bebé y a los 40 días iban al templo para hacer ofrenda para la purificación de la mujer y del varón también, y presentar a Jesucristo en el templo, y es lo que está pasando aquí. Vamos a leer el 22. Ya lo vimos eso la semana pasada, nada más estoy tratando de dar un contexto de lo que estuvimos viendo, ¿no? Sí, gracias. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esto le trajeron a Jesucristo, ¿verdad? 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz, o sea, el primogénito, será llamado santo para el Señor. Esto es, será consagrado, será apartado para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor. Eso es lo que estaba haciendo María y José. Un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Salud. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Es un personaje, no sabemos mucho de este personaje, pero estaba ahí esperando el cumplimiento de las profecías que hablaban de Jesucristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, 26. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces, a Simeón durante su vida se le reveló por Dios que no moriría hasta que él viera a Jesucristo, hasta que él viera el nacimiento del Mesías. Entonces está pasando esto en ese momento. Jesucristo nació y ahora el Espíritu Santo hace que José y María vayan al templo y al mismo tiempo hace que este Simeón se encuentre ahí con ellos en el templo, ¿no? Entonces está haciendo para que se puedan encontrar estas personas, ¿no? Movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba dando testimonio de que este Jesucristo es la salvación para los gentiles, para el pueblo de Israel. Dice, este Jesús, el cual has preparado, Dios ha preparado en presencia de los pueblos, ¿verdad? Para salvación. Este Señor dijo, mis ojos han visto tu salvación. Eso es en Cristo Jesús. Este Cristo Jesús iba a ser luz de revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre. Entonces, imagínate ahí la escena, está con el niño en brazos, y ve a María, ve a José, y empieza a pronunciar esta bendición. María,
he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Este era el propósito de Jesucristo y lo hablamos la semana pasada, no lo voy a repetir, pero hay contraste. Jesucristo es determinante. O estás con Cristo y eres salvo, o estás en contra de Cristo y eres condenado. En Cristo vas a, dice aquí, vas a ser levantado, o sin Cristo vas a caer. O sea, no hay alternativa, no hay otro grupo. O los que están con Cristo o los que no están con Cristo. Toda la humanidad se divide en estos grupos. Los que son levantados en Cristo Jesús y los que caen estando fuera de Cristo Jesús. María, he aquí este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando nos acercamos a Cristo, Cristo tiene este efecto en las personas. Cristo tiene este efecto, la palabra de Dios. Cristo, acercarnos a Cristo nos revela lo que somos. Nos revela las intenciones de nuestro corazón, porque no podemos aparentar con Cristo. No podemos engañar al Señor. O sea, podría engañar yo a mi hermano, a mi esposa, a mi hija, pero al Señor no lo puedo engañar. Él sabe mi corazón. Él sabe si realmente le amo o si no le amo. Él sabe si realmente soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. No puedo hacer teatro o aparentar ante Dios ser hijo de Dios, ¿no? Porque Él sabe mi corazón. Yo podría engañar al grupo y aparentar cosas, hablar de cierta manera, practicar ciertas cosas, reunirme en la iglesia y ¿sabes qué? Pues aparentemente, ¿verdad? Él es cristiano. Pero cuando estamos ante Cristo, pues no hay nada oculto para Él. Entonces, o somos de Cristo realmente o no lo somos, ¿no? Entonces, son descubiertos todos los pensamientos de nuestros corazones. 36. 36. Creo que aquí nos quedamos. Dice, y había una profetisa. Profeta y profetisa son las personas que pronuncian la palabra de Dios, que anuncian el consejo de Dios. ¿Okay? Y había una profetisa, se llamaba Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. O sea, se casaron, duraron 7 años su matrimonio y de alguna manera quedó viuda. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. Ahorita voy a regresar a esto, pero voy a continuar la lectura. 38. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, es lo que estaba, la profetisa es lo que está haciendo, anunciando de Dios, y eso lo hacía a todos los que estaban alrededor del templo, llegando a Jerusalén. 39. Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, esto está hablando de María y José, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y aquí nos da Lucas como una pequeña viñeta de el crecimiento de Jesucristo. No tenemos mucha historia ni mucha revelación acerca de la niñez o de la juventud de Jesucristo. Los evangelios nos hablan de este periodo, nos hablan de su nacimiento
porque es importante y hablan de su ministerio, pero no hablan del transcurso de su vida. Pero aquí nos da Lucas una pequeña reseña. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Es un niño común y corriente, ¿verdad? Es un niño que nace, que se desarrolla, que crece, ¿no? Sabemos que Cristo es humano, o tiene esas dos naturalezas, es humano y es divino. En su humanidad, pues tenía que crecer, ¿verdad? No se iba a quedar como bebé. Entonces crecía en fortaleza de estar recién nacido a 1 año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 15, hasta llegar a la edad adulta con la que conocemos a Jesucristo. Y el niño crecía y se fortalecía. Esto habla de su humanidad, ¿verdad? Habla de que es un humano, ¿verdad? Y que necesitaba comer, que necesitaba que le enseñaran a hablar, que le enseñaran pues las habilidades motoras, ¿verdad? De que da tu primer pasito y y cuidado que no se vaya a caer el niño. Suena raro, ¿verdad? Pero eso es, o sea, Jesucristo pasó por toda esa etapa, ¿no? Y lo dice que se llenándose de sabiduría. Él estudió, aprendió, memorizó, estudió la palabra en su lado humano. Estamos hablando de su lado humano, ¿verdad? Tuvo que aprender, tuvo que crecer en sabiduría, en conocimiento. Es evidente en la vida de Jesucristo, en su ministerio, que Él pasó largas horas, días, meses, años en la Escritura, ¿verdad? Porque conocía la Escritura, citaba la Escritura de memoria, ¿no? No leía, sino que citaba pasajes de la Escritura memorizados. Entonces, este es lo que está pasando aquí, llenándose de sabiduría, pero sobre todo dice allí Lucas, y la gracia de Dios estaba sobre él. Este es mi Hijo amado, ¿verdad? Dijo el Señor, en quien tengo complacencia. La gracia de Dios estaba sobre este niño. El poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios estaba habilitándolo de forma divina, de forma sobrenatural para el ministerio que él esperaba. Yo estaba pensando un poquito, reflexionando un poquito en los tiempos, porque a veces nosotros nos desesperamos un poco en querer hacer el trabajo del Señor, pero el Señor tiene sus tiempos y tiene que haber un proceso de crecimiento en nuestra formación cristiana, en nuestra formación de experiencias, de conocimiento de la palabra y de vivencia o convivencia con el Señor. Eso es natural, es un proceso de crecimiento. Igual como un niño físicamente debe crecer, un niño físicamente debe madurar. Nosotros como hijos de Dios que nacemos al Evangelio, que nacemos y somos bebés en Cristo Jesús, pues igual tenemos que ser alimentados, tenemos que crecer, tenemos que ir de una etapa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, hasta alcanzar la madurez, que estemos listos para trabajar, que estemos listos para pues cuestiones más de adulto, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Primero absorbo el conocimiento, bebo de la leche espiritual, y ya como joven o como adulto en cristiano, pues puedo empezar a enseñar, puedo empezar a administrar a otras personas. No que no lo podamos hacer como bebés, pero hay momentos en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Okay? 40, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Vamos a ver el 41.
Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años de la fiesta de la Pascua. Esta es una tradición todavía de los varones ir. Hay unas fiestas 3 veces al año que van a Jerusalén como requisito, ¿verdad? Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años de la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, otra pequeña ventana a la niñez de Jesús, y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, eso quiere decir que pues, viajaban muchas personas en grupos grandes, ¿verdad? Entonces a lo mejor José y María iban allá al frente y asumieron que Jesucristo pues, estaba en alguna parte de la caravana. Entonces, y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron o caminaron, recorrieron camino de un día y comenzaron a buscarle entre los familiares y conocidos. Al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo. Imagínense, imagínense la desesperación de María y de José, ¿no? O sea, dejan al niño de 12 años un día de camino, se dan cuenta, regresan otro día de camino y luego llegando a la ciudad, 3 días buscándolo en la ciudad y no lo encuentran. Imagínate todo lo que estaban pasando, ¿no? Dice, buscando entre los familiares y conocidos 45, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros. Y esto es asombroso, dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Un niño de 12 años. A los maestros hablamos de los eruditos, de los doctores de la ley, de la élite teológica o religiosa de ese momento, ¿verdad? Este niño de 12 años les estaba haciendo preguntas, escuchándole, haciendo preguntas de sus enseñanzas, haciendo énfasis en la sabiduría que él había adquirido, ¿no? En este proceso. 47. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Pues claro, ¿verdad? 3 días, 5 días sin verlo y no saber dónde está. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? A los 12 años, Jesucristo empezaba a tener un conocimiento, una comprensión de su misión, de quién Él era. No solamente en su aspecto humano, sino en su aspecto divino. O sea, Jesucristo en ese crecimiento, al llegar a los 12 años, su mente se aclara empieza a tener un entendimiento, una comprensión de que no solamente es un niño como otros que estaban a su alrededor, ¿verdad? Como su primo Juan el Bautista, sino él era Dios encarnado. Y él está, como decimos aquí en México, cayendo el 20, ¿verdad? De que él es Dios. Y dice, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabíais que era necesario estar en la casa de mi padre? Se hace igual a Dios. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. O sea, ellos no hacían esa conexión que Cristo ya estaba haciendo, ¿verdad? Cristo ya entendía que él era hijo de Dios. Y José y María pues no tenían todavía esa comprensión, esa conciencia. ¿Cómo que no tenían? O sea, la tenían, pero es como que
la conciencia de Jesucristo era total, ¿no? Y la conciencia de José María era parcial, por así decirlo de alguna manera. ¿Okay? 49. Entonces les dijo, ¿por qué buscáis? ¿Acaso no sabéis que era necesario estar en la casa de mi padre? 50. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret. Y continuó sujeto a ellos y a su madre, y continuó sujeto a ellos. Es importante esto para los jóvenes, es importante esto para nosotros como hijos, padres, hijos, padres de Jesucristo, aún sabiendo que era hijo de Dios, aún sabiendo que era Dios encarnado. Lucas nos deja ver que él honró a sus padres. Él se sujetó a sus padres hasta el momento de su ministerio, hasta el momento en que fue llamado a servir a Dios. Dice, y descendió con ellos y vino a Jerusalén y continuó, ¿qué dice? Sujeto a ellos. En toda la niñez de Jesucristo no tenemos, les digo, mucha información, pero podemos deducir, podemos inferir que fue un niño pues obediente, ejemplar, que cumplía, ¿verdad?, con todo lo que sus papás decían y le pedían. O sea, era obediente, se sujetaba a la autoridad de sus padres. Voy a tomar un momento para sí, contestar una llamada. Adelante. Gracias. Entonces, esto es como un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como hijos, como padres, Jesucristo hasta, creo que, no tenemos mucho, pero ¿se acuerdan cuando Jesucristo no enfrenta a su madre, pero María en las bodas de Caná como que le quiere ordenar a Jesucristo que haga cosas para convierta el agua en vino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Jesucristo dice, ¿tú qué tienes conmigo? O sea, no es mi tiempo todavía. Pero aún ahí le hace caso a María y se sujeta. O sea, es un ejemplo de un hijo ejemplar en toda su historia, ¿no? Y ya al final, continuó con el 51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. 52 para terminar. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿En qué? En estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sabiduría, ¿verdad? En el conocimiento, en el trato, en interacción, en estatura físicamente, o sea, hablando, en sabiduría, o sea, socialmente, en sus relaciones, estatura, ¿verdad? En su desarrollo físico y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, el aspecto físico, emocional y espiritual. Su crecimiento fue, pues creo como cualquier niño que crece bajo la sujeción de sus padres, bajo la enseñanza de sus padres, va a crecer en sabiduría, va a crecer emocionalmente, socialmente y va a crecer en gracia, ¿verdad?, para con Dios y para con los hombres. Ahí termina el capítulo 2. En realidad no voy a explicar mucho eso porque es simplemente una narrativa muy claro. No es como que, pues, ¿qué quiere decir esto? Pues está muy sencilla estos últimos versículos, pero a mí me llamó mucho la atención. Voy a regresar al versículo 37. Comentaba la semana pasada con Marianne de este versículo que me llama la atención. Y quisiera que pasáramos lo que resta del tiempo, estos 20 minutos, en este concepto de lo que es ayuno y oración. Voy a leer el 37 nuevamente. Dice, y después
de viuda hasta los 84 años, o sea, toda su vida después de quedar viuda, nunca se alejaba del templo. Este era su servicio, este era su ministerio, sirviendo al Señor. ¿Y cómo lo hacía? De día y de noche, con ayunos y oraciones. Creo que nos queda muy claro la práctica, la disciplina de la oración. Oramos al Señor y la Biblia habla extensamente acerca de la oración como una práctica cristiana, devocional, para tener comunión con Dios, ¿verdad? Tener un canal de comunicación, de expresión de mis sentimientos, de mis necesidades, de mis dolores hacia Dios. Esta es la oración. La lectura de la palabra, tenemos comunicación con Dios en el sentido inverso, recibimos de Dios, ¿verdad? Escuchamos la voz de Dios cuando leemos la palabra. Entonces, estas prácticas de oración y lectura bíblica las entendemos y las comprendemos. Pero aquí hay otra que es ayuno. Esta es también una disciplina espiritual para los cristianos en general. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento y algunos textos del Nuevo Testamento que hablan de esta doctrina, de esta práctica, de esta disciplina espiritual. Para poder tener un contexto de lo que es el ayuno, no sé si lo vamos a terminar ahora, pero voy a tomar estos minutos y a lo mejor parte de la siguiente sesión para poder tener un concepto claro de lo que es esto del ayuno. ¿Okay? Algunos creen que el ayuno ya no es vigente. ¿Verdad? Algunos creen que el ayuno, pues, eso es del Antiguo Testamento, eso era algo que se practicaba entre los judíos o se practicaba y ya para los cristianos no aplica. Aunque el Nuevo Testamento no ordena el ayuno, como lo hace con la oración y con la lectura de la palabra, no ordena como un mandamiento, y está claro que no lo ordena. Jesucristo da pautas para cómo se debe hacer el ayuno. Entonces, como que, bueno, entonces, ¿es o no es? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? O sea, no hay una ordenanza explícita que diga, tienes que ayunar. Pero lo hacían los apóstoles, lo hacían los seguidores de Jesucristo, lo hacían los primeros pastores en la iglesia primitiva, y lo vamos a ver esos textos, como una práctica normal de su cristianismo. Una práctica de aflicción personal para elevar su conciencia de Dios, para demostrar su humillación ante Dios. Una práctica que hacían ellos, con muchos propósitos, y vamos a ver algunos de ellos, pero en general este es el propósito. Vamos a ver, hay un librito que ya lo tienen, creo, o si no se los puedo mandar. ¿Se acuerdan que estuvimos mucho tiempo con este librito de Paul Washer? No es o sea, estuvimos viendo el Conociendo a Dios. ¿Se acuerdan? Ok, tengo otro que es especialmente, todo este libro habla del ayuno. Se los voy a mandar para que lo tengan. Y Paul Washer quiere darnos un poquito de una explicación de qué es el ayuno y cómo funciona ahora para los cristianos del Nuevo Testamento. Primero vamos a tratar de definir qué es esto de ayuno. Dice, a lo largo de las Escrituras, el ayuno es asociado sobre todo con la abstención de alimentos, ¿okay? Durante un periodo de tiempo, con el propósito de buscar a Dios. Esa es la definición simple, sencilla del ayuno.
abstención de alimentos durante un periodo específico de tiempo con el propósito de buscar a Dios. ¿Ok? Dice, en principio, el ayuno puede incluir también la abstinencia de cualquier actividad, acontecimiento o placer temporal con el fin de acercarse a Dios. O sea, aquí hablamos del ayuno de la abstención de alimento, pero y no solamente lo dice este señor Paul Washer, lo escuché y lo he leído en muchos de los pastores que escucho, que pudiera decir, yo voy a ayunar y voy a dejar de ver televisión. Si eso es algo que te produce placer a ti, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo voy a, en vez de ver televisión una hora de la noche cuando estoy para descansar, voy a abstenerme de eso y esa hora la voy a usar para buscar a Dios. ¿Me explico? O, ¿sabes qué? Pues yo los sábados me voy a jugar un partido. Yo no sé si no pasa, no pasa. Pero me voy a abstener de eso y en ese tiempo de una hora y media que usaba para el partido, para hacer ejercicio, yo no sé, lo voy a dejar y la voy a usar para buscar a Dios. ¿Me explico? O sea, puede ser en ese sentido. No es solamente el dejar el alimento, es dejar algún placer, algo temporal, algo de este mundo que nos distrae para enfocarnos en la búsqueda de Dios. ¿Okay? Eso es ayunar. Dice, el principio fundamental del ayuno puede incluir también la abstinencia de cualquier actividad, acontecimiento o placer temporal con el fin de acercarse a Dios. Abstenerse de la compañía de alguien para pasar tiempo a solas con Dios. Abstenerse de dormir para pasar la noche en oración. O abstenerse de realizar cierta labor, afición o pasatiempo para dedicar dicho tiempo a Dios. ¿Me explico? O sea, el ayuno puede hacerse en ese sentido, no solamente de alimento. Entendemos el ayuno nosotros como dejar de comer, pero pudiera ser también en este otro sentido. No voy a entrar en reglas ni nada de eso porque eso ya no está así declarado en la palabra. Pero a veces la palabra habla de personas que ayunaron por mucho tiempo, o sea, 3 días, 8 días, 40 días el Señor, Moisés, 40 días ayunando. No sé cómo hicieron eso, más que por la gracia de Dios, por el poder divino de sustentar a esta persona sin alimento, ¿no? Porque 40 días es un montón. Dice la Biblia que sin beber y sin comer. O sea, eso es sobrenatural. O sea, Moisés, Jesús, que declara, vamos a ver los textos, que duraron 40 días ayunando sin tomar agua y sin comer. ¡Wow! Eso es como que, eso pues no lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Eso es dañino para el cuerpo. En esos casos especiales, dotados por propósitos divinos, Dios de alguna manera los sostiene, ¿verdad? Los alimenta de forma sobrenatural, no sé cómo, para que puedan su cuerpo mantenerse vivo, ¿verdad? Mantenerse funcionando, ¿verdad? Porque el cuerpo pues no va a durar, sin máximo creo que son 3 días sin agua o algo así, ¿no? En mi experiencia, lo más que yo he ayunado es 3 días y como que hay un momento en el que se rompe esa barrera, por así decirlo. No sé si algún ha ayunado antes o no, pero ahora la primera vez, el primer día que vas a dejar de comer, uy, pues estás pensando en comer todo el día, ¿verdad? Porque no, siempre estás comiendo. O sea, tu cuerpo está acostumbrado a comer 3 veces al día. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de comer. Y el primer día es como, oye, te duele la cabeza, no sé, tiemblas, lo que el cuerpo, es una reacción natural del cuerpo. Pero hay un punto en el que esa barrera pasas esa barrera y como que los 2 días más días ya
ya ni te da hambre, ya no te da hambre. No sé si es un mecanismo normal del cuerpo o no, pero ya no sucede, ya no te da hambre. Y la intención de estos procesos, de ese periodo, es para que tu mente, tu cuerpo, tu atención esté concentrada en Dios. O sea, estamos hablando de un retiro espiritual, estamos hablando de un momento, voy a consagrar este día, cero televisión, cero teléfono celular, cero distracciones, y voy a dedicar estas 24 horas a Dios, ¿no? A leer su palabra, a orar, a escuchar alabanzas, a que Dios ministre mi vida. Eso son lo que hablamos de retiro espiritual, ¿verdad? Es un descanso en Dios. Es un descanso del bombardeo, ¿verdad?, de información que recibimos y que nos condiciona y nos afecta en nuestras mentes, en nuestras habilidad de pensar y concentrarnos en Dios. Entonces, si apartamos un tiempo, ese es el propósito del ayuno. Alimento de distracciones, de televisión, de radio, de teléfono, de computadora, no sé, de los que ustedes quieran, ¿no? ¿Alguna pregunta? De los que están en línea también, si hay alguna pregunta. No, por acá ninguna. Ok. Vamos a ver algunos textos que hablan del ayuno. Aquí tengo algunos, déjenlos encuentro. No, es para tener un poquito de contexto bíblico acerca del ayuno. En Levíticos, estamos hablando del Antiguo Testamento, en la ley que Jehová dio a Israel, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. O sea, ¿qué quiere decir perpetuo? Para siempre, para toda la vida. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Eso es como el retiro que le estaba diciendo, ¿no? Es en el mes séptimo, o sea, es julio. Y mañana es 10 de julio. Ellos, digo, en nuestro calendario, aunque es diferente para ellos, ¿verdad? Pero el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, o sea, ni el local, ni el ni el que vive ahí, ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto era como parte de las ordenanzas que Dios les daba al pueblo de Israel. Vamos a ver otros textos. Ese día no voy a trabajar, Adrián. Día de reposo es para vosotros. Y aquí el concepto es este, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es sí apartar un día, pero no es un día apartado para mi beneficio solamente, sino con la intención de concentrar mi mente, concentrar mi atención, humillarme ante la majestad de Dios, para tener mi mente enfocada en Dios. Cuando estamos en el día a día, ustedes díganme, estamos en el día a día, ¿qué tanto tiempo realmente pensamos en Dios? Pues yo creo que muy poco. ¿Eh? No el que se debería, muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, de las 24 horas. Que se me hace mucho. 1 hora de las 24. El Señor quiere que estemos pensando en Él pues todo el tiempo, ¿verdad? Y estos ejercicios de ayunar son con ese propósito. Que podamos despejar nuestras mentes de todas las otras actividades, de todas las otros pendientes, y que podamos enfocar
podamos enfocar completamente nuestra mente, nuestra atención en Dios. ¿Okay? Algunos otros textos dicen, pero yo cuando ellos enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Es una actitud de humillación ante Dios, ¿verdad? Para poder magnificar o exaltarle a Dios. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, no vamos a ver todos los, pero quiero que vean el Antiguo Testamento y vamos a ver algunos del Nuevo Testamento también. Ya se va a acabar el tiempo. Isaías 58:3. Bueno, eso lo voy a dejar porque ya tengo todo el 58, creo que lo tengo apartado. Esdras es un caso de un ayuno muy famoso no Esdras, perdón. Este no es el que yo estaba buscando. Bueno, vamos a buscar otro aquí. Levíticos 23, 27 al 29. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Eso era importante en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era fundamental, era necesario en el Antiguo Testamento. No voy a pasar esto, voy a pasar esto. Está al lado de Moisés, de los 40 días de ayuno que les decía. No sé si ya han leído esta historia, pero cuando Moisés sube al monte Sinaí y que se les son dadas las tablas de la ley, en ese periodo, de hecho, en 2 ocasiones, ¿verdad? Porque suben primera vez, 40 días de ayuno allá en el monte, Dios le da los 10 mandamientos en piedra, lo regresa y encuentra el pueblo en fiesta ahí de idolatría, ¿se acuerdan? Les avienta las tablas, se destruyen y vuelve a subir otros 40 días, o sea, 80 días. O sea, 2 procesos de 40 días de ayuno. Y es lo que está narrando aquí, ¿no? También cuando iban a hacer guerra, por ejemplo, los israelitas, antes de empezar la guerra, era como un anuncio para todo el pueblo. A ver, mañana vamos a ir a la guerra, ¿eh? Pues ahora todos ayunar. Todos era como para prepararse en ese sentido. Y que Dios, que hallaran gracia delante de Dios, ¿no? Lo hacían para la guerra, cuando había aflicciones, cuando había pecado, cuando había arrepentimiento. Esta era una práctica que hacían los judíos. Natán murió cuestos también. Son muchas muy largas. Nehemías. Esther, creo que es el que está diciendo. Esther, ¿se acuerdan la historia de Esther? ¿Alguien la ha escuchado? Digo que Mariana. Creo que, si me acuerdo, es que el rey iba a matar a los judíos, ¿no? Ajá, por decreto. Por Ajá. decreto, y Esther pues era su esposa. Entonces le dice a los judíos que ayunaran y que ella iba a hablar con el rey para que no los matara, porque ella era judía también. Sí, entonces este es un ayuno que hace no solamente Esther, sus doncellas, sino le pide a todos los judíos que ayunen para que ella halle gracia, o sea, ayunen en intercesión para con Dios, o ayuno y oración, ¿verdad? Para que intercedan para con Dios, para que ella pueda a su vez ir al rey, interceder por el pueblo y que no sean aniquilados. Sabemos por la historia que Dios responde la oración y el pueblo de Israel es pues liberado, ¿no? Ese es el ayuno de Esther. Bueno, ese es el Antiguo Testamento.
Voy a leer Isaías 58 un poquito y luego ya me voy a ir al Nuevo Testamento. Y pensar irlo más rápido, pero denme 5 minutos. El verdadero ayuno. Isaías 58, si lo quieren leer después con más calma. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Le está diciendo Dios a Isaías, ¿no? Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dios está reclamando la práctica de Israel. O sea, ellos habían abandonado el propósito inicial del ayuno y de la oración y habían trastornado el significado. Dice el 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te disteis por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Lo que está tratando de dar a entender Dios es que el ayuno no debe ser usado como una herramienta para manipular a Dios. ¿Mande? O para ganar el favor de Dios. El ayuno es para nosotros. Es para que nosotros podamos despejar nuestras mentes, despejar nuestros días, ¿verdad? Un día al mes de perdida, ¿verdad? Si se puede más, y decir, este día es para Dios. Mi mente, mi trabajo, mi esfuerzo, toda mi atención es para Dios, ¿verdad? No voy a ayunar, voy a ayunar para que el Señor haga esto. No es la intención, es para nosotros, para que nosotros podamos concentrarnos y poder darle gloria a Dios y alabar a Dios y concentrar nuestras mentes en las cosas de Dios. ¿Okay? 4, he aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? No. Que de día fija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, o sea, ya habían perdido el propósito del ayuno, ¿no? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Verdad? Esto es lo que él quiere. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso es el ayuno del que estamos hablando, ¿verdad? Todo lazo de pecado, todo rencillas que tengamos con otras personas, todos los oprimidos que estén, ¿verdad? Perdonar, olvidar, restaurar. Este es el ayuno que Dios quiere. 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento o a los pobres errantes alegres en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es el ayuno que Dios quiere. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esto es lo que Dios bendice. Estas actitudes, ¿verdad?
estas prácticas de proveer por los hambrientos, de perdonar, de sostener y levantar a los afligidos. O sea, de concentrar nuestra mente y nuestra vida en esas cosas, en esos propósitos. A olvidarme de mi propio bienestar, a olvidarme de mi propio beneficio y vaciarme para servir, para dar, para alimentar, para sostener, para levantar a otras personas, ¿verdad? Esto es lo que estamos hablando. Este es el ayuno que Dios quiere que hagamos. Es pocas palabras, que ayunemos de nosotros mismos. Que no nos pongamos en el centro de nuestras vidas. Que no seamos lo más importante. Que otras personas sean importantes. Que otras necesidades sean atendidas. Que otros sean levantados por mi esfuerzo. Concentra tu mente un día, ¿verdad? Al mes, un día cada 3 meses, en hacer esto. Y luego, pues, ve haciéndolo más frecuente, ¿verdad? Conforme vayas pudiendo. 2 días por mes, 4 días por mes. Y estamos hablando ya antes como que a la iglesia, cómo sirvo, cómo hago, todo este tipo de cosas que estamos alrededor, ¿verdad? ¿Cómo me gasto? Gasto mis recursos, gasto mi vida, gasto mis energías, gasto mi sustento para el bien de otras personas. Debemos pensar así. Debemos pensar así. Esto es lo que Dios le agrada. Antes de terminar y antes de orar, voy a leer un par de textos del Nuevo Testamento y luego vamos a terminar en la siguiente clase. Pero Cristo practicó el ayuno. Veamos en un texto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Wow, aguantó un buen. Y vino a él el tentador, y ya sabemos toda la historia. Pero el punto es que Jesucristo practicó el ayuno. O sea, no es una práctica solamente del Antiguo Testamento. Vamos a ver a Jesús, a los apóstoles, a los seguidores de Jesús, y vamos a ver inclusive después de la crucifixión en las iglesias primitivas, cómo se practicaba el ayuno, dándonos la pauta, no la obligación, ¿verdad? Porque no está escrito como una ordenanza, dándonos la pauta de cómo debemos ayunar nosotros también. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, ojo en esto. No está diciendo, si ayunas, está asumiendo que ayunan. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. No lo hagas así. De cierto os digo que ya tienen su recompensa y lo haces de esta manera, hipócritamente, ¿verdad? O sea, con los motivos hipócritas, los motivos de que la gente diga, mira, el hermano Alonso, cómo ayuna, ¿verdad? Velo, mira qué agotado está. No es la intención. Cuando ayunéis, no estoy diciendo a Jesús si ayunas o no, él asume que ayunas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, no si ayunas, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué es ungir? Es como que lavar. Ellos usaban aceite para ungir, ¿verdad? O sea, limpiar. Unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No es una ordenanza,
pero nos da pautas para hacerlo. Entonces, es lo que digo, ahí está, ¿no? Como que sí hay algo del ayuno. No traigo más textos, pero hay más. Voy a tomar unos minutos de la siguiente sesión también para hablar y concluir este enseñanza del ayuno. Creo que debemos practicar el ayuno de alimentos si quieren hacerlo, o el ayuno de alguna actividad para enfocar nuestra vida, nuestras mentes, y todo nuestro ser, imaginación, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestras emociones en Dios, en servir a los demás, en levantar a otros, ¿verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos recibido este día. Te rogamos, Señor, que podamos practicar y poder enfocar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros apetitos, nuestros deleites en Dios. Ayúdanos a apartarnos de las distracciones, al menos por un tiempo, Señor, al menos por un día al mes, un día cada 2 meses, y conforme vayamos creciendo, vayamos madurando con más frecuencia, para que todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra imaginación, en nuestro corazón, aún nuestro estómago, Señor, te alabe y te bendiga, reconociendo tu grandeza y humillándonos, Señor, delante de tu majestad. Sé con nosotros, Señor, en nuestras vidas, en nuestra práctica diaria, en nuestro caminar. Ayúdanos a glorificar tu nombre, a exaltarte, a reconocer tu grandeza y reconocer al mismo tiempo nuestra insignificancia, nuestra bajeza, Señor, comparada con tu santidad. Que haya este sentir en nosotros, Señor, de velar y de trabajar para la persona que tenemos a un lado, para nuestro esposo, nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo Jesús, para nuestra iglesia. Sea este sentir, Señor, en nosotros, para tu gloria y para tu alabanza. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.